Como dijo, yo soy Daniel Kilgo, estoy sacando mi doctorado aquí en la Universidad de Texas. Este proyecto fue para tratar de averiguar el por qué clickbait es tan feo. Lo que hemos descubierto, porque esto ya todavía no había empezado a usarse en el mundo académico, entonces este fue el primer artículo que queríamos elaborar para realizar más estudios en el futuro. Entonces, ustedes no han evitado hablar de las noticias en línea, pero es importante que la gente se sienta comprometido y están reajustando los formatos en forma muy dramática, y eso que es lo que quisimos enfocar en este estudio al adaptarse no solo en las redes sociales, sino cómo está cambiando el panorama. La interacción y las cifras ha sido una métrica que se está utilizando para determinar si algo es exitoso o no. Y estas cifras llegan de las descargas y de los me gustas y cuando se comparte. Y si uno fuera a sumar todos los me gustas y todos los compartirs, haciendo que esto sea más viral, y queríamos responder a la pregunta, ¿qué es lo que sea viral? Y es irónico saber que cuando empezamos a ver las distintas características y el que sea sensacional es algo importante. A Tiger Woods le odia, como la mayoría, como lo hacen los periodistas y los académicos, y es como que si estuviese escribiendo para la parte más baja del periodismo, porque esto se ha visto más como esto, cuestionando el género del presidente, vamos a convertirnos en zombies, o le van a alimentar los cocodrilos con tus hijos. Así que esto es una continuación de este mundo de lo sensacional, de este amarillismo que existía. Pero lo que se han hecho en el 2001 es ir distinguiendo entre este mundo del sensacionalismo y este estilo que vimos en los tabloids, que se enfocan más en cosas raras, la muerte, el sexo, pero hay el formato, la estructura, la presentación, el estilo en que se presenta las noticias, el de acercarse y retirarse de lo que está viendo el personaje en la telenovela. Entonces lo que decidimos hacer es ver el contenido en línea, y decidimos que esto es más a lo que se acostumbra a ver en esa prensa amarilla. ¡Ay, Dios mío! No se van a creer. Estas son 8 cosas que tienen que saber en cuanto a la guerra psicológica. Entonces decidimos ver 4 distintos conceptos. Nuestros 4 conceptos que utilizamos es la personalización, como dirigirse directamente, ya sea implícita o explícitamente, dirigiéndose al lector. Tienen que leer esto. Son el uso de listas. BuzzFeed es el ejemplo perfecto. Son los reyes del uso de las listas, y esto hace años se usaba en Guardian. Los 7 costumbres de las personas más eficaces, que es todas estas listas que se estuvo vendiendo por añales. Esto ha sido una estrategia muy eficaz en cuanto a organizar información compleja y ponerlas en otras categorías. También es una estructura muy compleja gramática que hemos utilizado en clickbait. En vez de explicarlo, es más fácil dar ejemplos. Siempre es información que está por llegar, en vez de dar la información. Esto es lo que va a suceder cuando, en vez de este es el hecho o esto es lo que sucede. Es crear misterios sin dar la información. Y la noticia blanda, que es el formato más general del sensacionalismo.
Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos cualquier cosa? Esto lo definimos que cualquier cosa que no sea de últimas novedades o dura es blanda. Nos suscribimos a NewsWeb, que es un punto de interacción, una empresa de recopilación de datos que atiende a más de 100.000 puntos de fuentes de información. Recopilamos datos de puntos de BuzzFeed y de HuffPost y 5 tradicionales: Guardian, New York Times, ABC, NBC y Fox. Entonces, viendo todos sus artículos, y entonces sumamos todos los comentarios, los me gustas y los que compartieron, identificando los artículos más virales en esta muestra. Y era como 50%. Las 5 de las organizaciones tradicionales llegaron a acaparar el 90% y BuzzFeed y Huffington los demás. Y lo que hemos descubierto, que en casi 70% del contenido viral es noticia blanda y utiliza el sensacionalismo. No es muy popular que esto es lo que le va a suceder, sí. Ese formato no es muy popular, pero en el 2015 que se hizo un estudio de esto, están descubriendo que cada día es más popular en otras culturas. Por ejemplo, en Dinamarca se está utilizando. Entonces, parece ser que de repente no pueda compartirse el mismo estilo en forma internacional. Y la usa de listas también en cuarta parte. En cuanto a la comparación, en cuanto al mundo digital y el tradicional, ellos les gustan la lista, es más personalizado y les gusta más la noticia blanda. Los tradicionales suelen ser más virales en cuanto a las noticias blandas, pero utilizan otros formatos de sensacionalismo. Es importante notar que esto de personalización es casi todo el uso por The Guardian, porque le gusta hacer interrogatorios en sus comentarios con su público. Así que esta es la lista de conclusiones de las 6 cosas que no sabías en cuanto a la preparación de titulares, en cuanto a cómo preparar un titular viral. Las tradicionales suelen ser más virales en cuanto a las noticias duras. De repente eso es porque son más confiables y hay este compañerismo dentro de estas industrias. También nos deja saber que por lo menos en cuanto a Facebook sí es importante que sean las últimas novedades. Número 2, ¿qué es una noticia viral? Y decimos que depende mucho el saber cuál es el contenido más importante y tiene que estar bien escrito. Y eso cuadra que la personalización y el estilo de noticias blandas son las tecnologías más utilizadas. Es que el sensacionalismo no es todo negativo, no es todo mal, que todo va a salir mal. Y el ejemplo, uno de los artículos, las notas más populares fue una de parte de The Guardian, eran los hechos qué es lo que estaba sucediendo en Ferguson, viendo los distintos niveles de las normas en cuanto a la emisión de boletas de infracciones y cómo eran las actitudes de los policías en distintos barrios, la estructura económica de la población. Es que las noticias digitales saben usar mejor el formato del sensacionalismo, y es posible que esto ahora se ha convertido en lo más normal para las tradicionales por el impacto de las noticias digitales. Y ustedes ahora saben es que hay una relación muy importante entre el sensacionalismo, que tiene muchas implicaciones prácticas y teóricas, que nos da una estrategia para llegarle a más público y que se comprometan más con nuestros artículos. Seguimos estudiando el uso de estos nuevos formatos del sensacionalismo a nivel internacional por medio de un centro aquí en la Universidad de Texas. Vean nuestro portal y vean todos los trabajos que estamos haciendo. Gracias.